Buenas tardes, maestros, compañeros. Les hablaremos del tema de WSDL o lenguaje de descripción de servicios web. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por Omar Antonio López Morales, Roberto Carlos Ortiz Álvarez y Jocelyn Herrera Rodríguez y su servidor Ángel Diego Núñez Suárez. Bueno, ¿esto qué es? WSDL es un documento en formato XML, el cual contiene información acerca de la comunicación y la forma de conexión con un servicio web. Aparte de este documento también se complementa con un documento UDDI, el cual complementa la información para el servicio web. ¿Por qué es necesario este documento? Primero que nada, este documento contiene las operaciones que el servicio web admite, cómo comunicarse y los tipos de datos que se utilizan. Además, este documento permite la interoperabilidad. Al ser en un formato XML, se puede realizar en cualquier lenguaje de programación o sistema operativo. Este documento WSDL también contiene información que es necesaria para publicar las funcionalidades que nuestro servicio web tiene en un directorio o en un registro de servicios web. Como se puede observar en el diagrama, el proveedor publica en un directorio o registro. También cualquier eh, programa que necesita utilizar un servicio web utiliza el WSDL para ver cómo utilizar o comunicarse o atarse con él. Como se puede ver en el diagrama, el cliente se ata o une con el proveedor. Los compradores también utilizan el directorio, que está en la parte superior, o directorio o registro de servicios web para encontrar el servicio web que más se acomoda a sus necesidades o requerimientos. ¿Qué información es almacenada en un documento WSDL? Bueno, para empezar tenemos que abordar ciertos conceptos. Estos son la descripción concreta y abstracta. Estos también son conocidos como descripción funcional y descripción no funcional. Y bueno, el documento WSDL se divide en dos grupos lógicos, las descripciones concretas y las descripciones abstractas. Pero bueno, ¿qué son? Ok, las descripciones concretas se refieren a elementos que vinculan físicamente al cliente con el servicio, mientras que las descripciones abstractas se enfocan más que nada en describir las capacidades que tiene el servicio web. Bueno, elementos XML en un WSDL. Bueno, como el título lo dice, podemos encontrar ciertos elementos de un archivo XML adentro de uno WSDL. En este caso, se abordan, bueno, los cuatro principales son elementos abstractos. Es el WSDL types, el message, operation, port type y posteriormente tenemos otros tres adicionales que son el service, el port y el binding. Y bueno, es importante conocer que también pueden verse mensajes swap y definiciones del esquema XML adentro de un documento WSDL. Bueno, el elemento types. Pues bueno, este elemento se utiliza para indicar que se está declarando un tipo de archivo WSDL. Se usa la limitación de un solo valor de entrada y salida en los mensajes swap mediante la creación de un tipo de datos que es definido por el usuario con este elemento. Además, pues es útil para mantener la simplicidad de las comunicaciones, haciendo que dos computadoras que se comunican hagan el trabajo de analizar ciertos parámetros. Bueno, para ello, pues tenemos un ejemplo aquí de lo que es el
fragmento por parte del cliente. Y bueno, la mejor manera de superar la limitación que ya había mencionado anteriormente, de que solo se tiene un valor de entrada y un valor de salida en los mensajes SOAP. Pues bueno, la solución a esto pues es crear un tipo de datos definido por el usuario utilizando un elemento WSDL types. Y bueno, pues aquí se aborda un tipo de datos que es definido por el usuario. Es una variable que está compuesta por datos primitivos y pues es lo que podemos visualizar en la primera imagen. Bueno, posteriormente, pues esta información se mantiene muy simple para centrarnos en lo que es el proceso de creación del documento WSDL. Y bueno, aquí podemos crear una definición de un esquema XML, como lo podemos observar en la segunda imagen, de los datos que se utilizarán para posteriormente crear el archivo WSDL. Y bueno, en la primera línea, la que hice a XSD esquema, pues en esta línea se especifica la cadena de un documento que un documento XML debe utilizar para especificar que se está trabajando con este esquema. Posteriormente, en la segunda línea, se tiene el espacio de nombres para el esquema XSD. Y pues aquí se está declarando. Posteriormente tenemos un elemento pues raíz que se llama customer, que es la cuarta línea. Y bueno, por último, pues contamos con el complex type, que es un tipo que está definido por el usuario. Y bueno, posteriormente, pues después de pasar del documento XML a estar convertido en el documento WSDL, pues es el último ejemplo que tenemos aquí. Surge un cambio, como podemos ver aquí desde la primera etiqueta, ya que pues se puede crear la selección WSDL types, ¿no? Del documento que se está creando. Este elemento se crea directamente agregando, pues como ya había mencionado, el WSDL types y pues las etiquetas que también se muestran por aquí. La razón para hacer esto pues es simple, ¿no? Ya que pues el esquema XML proporciona exactamente los datos necesarios para comunicar el formato de un tipo de datos. Bueno, posteriormente tenemos el elemento message. Y bueno, pues aquí los mensajes son comunicaciones unidireccionales que pues van de una computadora a otra. Tal cual el texto nos muestra el ejemplo de cuando tenemos el escenario de la petición y la respuesta. Se envía un mensaje y pues se recibe un segundo mensaje. Y bueno, pues este es el elemento message, pues es un elemento abstracto que proporciona una descripción lógica del mensaje y permite a los clientes poder entender la funcionalidad del servicio web. Y bueno, si decidimos crear un mensaje llamado, bueno, como ejemplo, add customer, agregaríamos pues el elemento message al archivo, al WSDL llamado add customer, tal cual como se muestra en el primer ejemplo. Posteriormente, pues el mensaje va a agregar a un cliente al servicio web enviándole cierta instancia, bueno, una instancia customer que pues se define dentro del elemento
types, tal cual como se puede ver aquí en la segunda imagen. Y bueno, a nivel un poquito más de detalle, el mensaje realmente va a mandar información del cliente al servicio web. Y posteriormente el servicio web es el que va a realizar las llamadas a lo que sería nuestro sistema de backend. Y bueno, pues el servicio web es, digámoslo, como solamente una interfaz para el sistema, bueno, la parte donde se tiene el backend. Bueno, posteriormente, pues el mensaje enviará un valor entero de regreso que confirma que el mensaje add customer se completó de manera exitosa. Y bueno, además el mensaje enviará un entero de regreso que le va a indicar al cliente que el mensaje add customer fue completado de manera exitosa. Bueno, posteriormente a estos elementos tenemos otro que es el elemento operation. Y bueno, este elemento es análogo a una llamada de un método en Java o una subrutina en Visual Basic. Una diferencia que se tiene aquí es que únicamente permite 3 mensajes en una operación, tal cual son los que podemos observar de este lado. El primer mensaje es de input message, el mensaje de entrada. Este pues define datos que el servicio web espera recibir. Posteriormente tenemos de output message, el mensaje de salida. Este define pues datos que el servicio web espera enviar en respuesta. Y después tenemos default message, pues el mensaje de error, ¿no? Este define los mensajes de error que el servicio web puede devolver. Y posteriormente, pues también tenemos varios tipos de operaciones que pueden ser declarados en un documento WCDL. Y pues estos son el request response, pues es que un cliente realiza una solicitud y pues posteriormente el servicio web va a responder. También tenemos solicit response y pues el servicio web envía un mensaje al cliente y el cliente es el que lo responde. Y por último, penúltimo, tenemos one way. Es que un cliente envía un mensaje al servicio web, pero este no espera una respuesta. Y ahora sí, por último, tenemos la operación de notificación. Esta se refiere a que pues, un servicio web envía un mensaje al cliente, pero de igual manera pues no espera una respuesta. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen que pues va explicando de cierta manera las operaciones de petición-respuesta, solicitud-respuesta, la de notificación y también la de one way. Y bueno, pues es importante destacar un punto importante y que es que la sintaxis pues de una operación pues es simple, ¿no? Si la operación es de tipo solicitud-respuesta, el mensaje tendrá el formato como el que se muestra aquí. Y bueno,
como ya había mencionado, pues el elemento, bueno, en caso de que el mensaje es de el tipo solicitud-respuesta, pues el elemento de salida va a aparecer antes que el elemento de entrada. En caso de que el mensaje sea unidireccional, pues no va a haber una salida. Y en el caso de que el mensaje sea de tipo notificación, pues no habrá una entrada. Y bueno, continuando con el apartado de elementos de WSDL, tenemos el elemento port type. Este elemento port type define un conjunto de operaciones que un servicio web puede realizar. Cada operación especifica con un nombre único y define los mensajes de entrada y salida asociados. Básicamente, este elemento port type enumera las operaciones disponibles en el servicio web. Tenemos aquí un ejemplo de su sintaxis que fue sacado del libro, bueno, del documento PDF que nos proporcionó el profesor. Siguiendo con el siguiente elemento, este elemento se llama binding. Este elemento especifica detalles sobre cómo los mensajes se envían y reciben para una operación específica definida en el port type, que ya vimos anteriormente. También este binding describe cómo se relacionan todas las operaciones definidas en el port type con un protocolo de red específico, ya sea HTTP, SOAP, etc. Esos ya los hemos visto, ya los conocemos. También este elemento binding especifica la codificación de los mensajes y otros detalles de la comunicación, ¿no? Y bueno, para su codificación se define dentro del elemento definitions, igual que el anterior, en el documento WSDL, y se utiliza para poder asociar todas las operaciones definidas en el port type con un protocolo de red específico, como ya lo había mencionado. Tenemos aquí un ejemplo, como se puede apreciar. Siguiendo con el siguiente elemento, el elemento se llama port. Este elemento representa un punto final específico en un servicio web donde todas y cada una de las operaciones definidas en el port type pueden ser accesibles, o sea, podemos entrar a ellas. También se define la ubicación del servicio web, incluyendo la dirección URL y cualquier información adicional que sea necesaria para poder acceder al servicio. Este elemento port se define dentro del elemento entre las etiquetas que ya conocemos service en el mismo documento y se utiliza para poder especificar los puntos finales del servicio web disponibles para la comunicación. Aquí tenemos su sintaxis específica. Siguiendo con el siguiente elemento, valga la redundancia, se llama service. Este elemento service define un conjunto de puntos finales relacionados, o sea, los ports, para un servicio web específico. Este representa una implementación concreta del mismo servicio web y proporciona información sobre cómo se puede acceder a ese mismo. El elemento service se define dentro del elemento definitions, al igual que uno de los anteriores, como por ejemplo el port type y los demás, en el mismo documento, y se utiliza para poder agrupar los puntos finales del servicio web disponibles para la comunicación misma. Aquí tenemos su especificación bien representada. Y por último, de mi parte, tenemos lo que es el elemento definition. Este elemento definition contiene todas las definiciones relacionadas con el servicio web. Este también define todos los elementos clave de la WSDL, como por ejemplo es el port type, el binding, service, types, etcétera, todos los que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, también es obligatorio que cada documento WSDL contenga un elemento definitions para poder especificar todas las características y detalles del servicio web en el que se está trabajando. Y aquí tenemos su sintaxis correspondiente. Bien, y por último tenemos la parte de cómo es que WSL es utilizado en una transacción de un servicio web. Como anteriormente comentaban mis compañeros, WSL es un lenguaje de descripción de servicios web, el que ayuda a interpretar cómo interactuar con ellos y describirlos. En una transacción típica de un servicio web, WSL desempeña un papel crucial.
Para la cuestión del WSDL se tienen unas especies de apartados o cuestiones como podría ser la descripción del servicio, que consiste en que el documento WSDL debe describir el servicio web en términos de operaciones, tipos de datos y la forma en que se pueden invocar sus operaciones. Tenemos la parte de la publicación, que en esta interviene el proveedor del servicio web, donde cuelga el documento WSL en un lugar accesible para que los clientes puedan conocerlo o interpretarlo o analizarlo. Tenemos la parte de descubrimiento del servicio, que es donde los clientes van interactuando con este documento y van analizando las partes de él, lo que viene siendo el documento WSDL. Tenemos la parte de la interacción, que una vez que ya los clientes se decantaron por tal servicio web, pues pueden utilizarlo a partir del documento WSDL. Entonces, la respuesta, que es cuando se realizan las peticiones del servicio web, y pues estas operaciones se van realizando las operaciones correspondientes, ¿no? Y pues de manera simple podemos decir, o de manera resumida, que WSL proporciona la descripción del servicio web en la cuestión de la transacción, pues esta actúa de manera que el cliente pueda saber qué es lo que está interpretando del servicio web y demás, fomentando la interoperabilidad como con otra especie de formato que anteriormente hablábamos, que era el SOAP, pues que fomentaba la interoperabilidad y la transparencia independientemente de las tecnologías subyacentes utilizadas. La parte de la interacción, que una vez que ya los clientes se decantaron por tal servicio web, pues pueden utilizarlo a partir del documento WSDL. Entonces, la respuesta, que es cuando se realizan las peticiones del servicio web, y pues estas operaciones se van realizando las operaciones correspondientes, ¿no? Y pues de manera simple podemos decir, o de manera resumida, que WSL proporciona la descripción del servicio web en la cuestión de la transacción, pues esta actúa de manera que el cliente pueda saber qué es lo que está interpretando del servicio web y demás, fomentando la interoperabilidad como con otra especie de formato que anteriormente hablábamos, que era el SOAP, pues que fomentaba la interoperabilidad y la transparencia independientemente de las tecnologías subyacentes utilizadas. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.